No es sencillo describir esta región del planeta sin caer en los lugares comunes. Siempre he conceptualizado la Amazonía como los bosques que rodean los ríos que van a alimentar al río Amazonas, ¿no? En cada país todos entendemos la Amazonía como ese bosque verde, ese bosque, ¿no? Un lugar cálido, con precipitación, donde hay muchas especies, mucha humedad, donde hay una historia con indígenas, con campesinos. Porque si es todo eso, y también una idea de la selva diversa, donde se conectan múltiples paisajes y especies de flora y fauna, una riqueza que habita en 6.7 millones de kilómetros cuadrados, algo así como 2 veces la India, el séptimo país más grande del mundo. Cuando uno empieza a conocer la Amazonía, entiende que es un territorio vastísimo y muy diverso y no es un bosque solamente lleno de indígenas, como mucha gente piensa, aunque esto en parte sea verdad, pero eso también cría como un mito que tiene sus problemas, que es como este paraíso distante. Un paraíso para el que las descripciones con seguridad se quedan cortas, y es que ni siquiera con herramientas sofisticadas de inteligencia artificial es posible recrear las extensas áreas de bosques, manglares y humedales y listar todas sus especies. Pero aun cuando la mente humana ni la tecnología puedan dimensionar con precisión la Amazonía, acercarnos a quienes la conocen y a quienes viven en estos territorios es una ruta para entender sus características, retos y oportunidades para su conservación. En los próximos 2 episodios con los que cerramos esta temporada, viajaremos por la abundancia amazónica que es evidente no solo en su biodiversidad, sino también en ancestralidad y cultura. En este episodio nos acercaremos a los sonidos y sentires de este territorio, que es una idea y también un misterio. Intentaremos entender qué significa para los países que la comparten, así como el valor que representa a nivel regional y global. También hablaremos de las amenazas y retos de la selva tropical más grande del mundo. Bienvenidas y bienvenidos. Aquí comienza Brújula Sonora Podcast. Aguja magnética para tiempos de cambio. Yo soy Mariana Rojas Lacerna. Soy bióloga y lidero procesos que buscan la sostenibilidad y que generen impactos positivos. En esta producción de Transforma, queremos que las voces de especialistas y personas con experiencias reales nos ayuden a hacer evidentes las conexiones entre economía, ambiente, género y otras variables. Entre los miles de sonidos que aguardan detrás de los árboles, entre el espeso follaje de este inmenso lugar que habla en idiomas y formas que en las ciudades no entendemos, entre todo ese misterio hay un par de certezas que nos ha dado la ciencia y la exploración. Comencemos por su extensión. La Amazonía ocupa el 40% de la superficie terrestre de América del Sur. Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa se precian de tener esta selva dentro de sus mapas. De estos 9 países, Brasil tiene la mayor parte de este territorio con más del 60%, seguido de Perú con un 10% en tierras amazónicas. Pero además de la extensión territorial, ¿realmente qué significa para estos países tener una de las 7 maravillas naturales del mundo? Tiene una influencia como un ícono, ¿no? La concepción de este territorio o lo que se imagina ser este territorio es muy central en el carácter nacional, pero eso obviamente tiene un otro lado, que es la gente imagina y no conoce, ¿no? Es tan central en una preocupación ambiental para los brasileños o los brasileños como para el planeta. Yo soy Gustavo Faleiros, soy director de investigaciones ambientales del Pulitzer Center, cofundador de la plataforma InfoAmazonía. La apreciación de Gustavo, periodista brasileño, nace de un interés que le ha llevado a recorrer la Amazonía a través de sus ríos desde Perú hasta Belén en Brasil. Por otro lado, los habitantes de este territorio encuentran un significado profundo, distinto, que puede representar un reto de comprensión para quienes no estamos familiarizados. Para nuestras comunidades indígenas, la Amazonía en sí es algo muy especial, que nos hemos conectado con todos los recursos que tenemos aquí, como el agua, las montañas, el aire, todos los seres vivos y también los seres inertes. Para nosotros tienen vida, tal vez las rocas, que para la ciencia es algo que no tiene vida, para nosotros también tiene vida y respetamos ese entorno en la Amazonía y bueno, esto es para nosotros, especialmente para mi familia y toda la gente que todavía sigue conectada con la cultura y con la espiritualidad de los bosques, me hace representar lo que es Amazonía, el idioma y las formas de vida.
Bueno, mi nombre es Rosana Tanguila. Bueno, he vivido en el territorio Xicallacu del Cantón Archidona. Mi nacionalidad es Quijos, mi idioma principal es el quichua y bueno, tengo una profesión en ingeniería ambiental, tengo una maestría en conservación forestal. Actualmente me dedico a la defensa del territorio. Los puntos de vista entonces son variados, desde la angustia y la preocupación, como lo menciona Gustavo, hasta la conexión que comparte Rosana desde la Amazonía ecuatoriana. A esta postura se suma una que es complementaria desde otro país que comparte esta región y que reconoce con claridad otro sinfín de aspectos interesantes relacionados con la conexión de los bosques amazónicos con otros ecosistemas. Esta Amazonía, en el caso de Bolivia, es muy interesante porque al estar ubicado en la parte sur, la parte austral de lo que es el bioma amazónico, da pie a lo que son otros dos ecosistemas importantísimos para el continente, como es el bosque seco tropical, en el caso nuestro la Chiquitanía, es un bosque seco muy amplio, y también lo que ya es el Chaco, el dominio biogeográfico del Chaco que se comparte con Paraguay y con Argentina. Hola, soy Daniel Larrea, soy coordinador del Programa de Ciencia y Tecnología de Conservación Amazónica ACEA y miembro del panel de Ciencia para la Amazonía. Ahora bien, la multiplicidad de ecosistemas que se entretejen desde la Amazonía se extienden y tienen presencia en otros países, además de Bolivia, porque contrario al imaginario común, esta selva no es un bosque homogéneo. Por ejemplo, en Brasil, según el Museo Emílio Goeuji de Pará, el Amazonas tiene 6 ecosistemas principales: bosques de tierra firme, pantanos, sabanas, montañas y manglares. Y entre todos estos ecosistemas hay mucha vida, bondades y servicios con diversos beneficios para la humanidad. La Amazonía es uno de los lugares más biodiversos del planeta. Entre sus ecosistemas se estima que viven el 10% de las especies conocidas hasta ahora. Jaguares, águilas arpías y delfines rosados de río encuentran en este territorio su último refugio para sobrevivir. También allí habitan poblaciones de monos araña, osos perezosos, ranas dardo y caimanes negros, entre otras especies icónicas. En cuanto a plantas, se estima la presencia de 40.000 especies identificadas, de las cuales 2.000 pueden servir de alimento, medicina y otros fines, según la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, conocida como la OTCA. En la selva uno puede alimentarse saludable. En la Amazonía, al tener un clima tropical húmedo, aquí crece una diversidad de productos dentro de la chacra. Entonces, consumir productos como una yuca o un plátano o muchas cosas que hay es como más natural. Además de la riqueza en fauna y alimentos, la Amazonía tiene una condición especial. Es una cuenca, es decir, un territorio en el que sus aguas fluyen todas hacia un mismo río. El río en este caso es, nada más y nada menos, que el Amazonas, que es el más largo y caudaloso del mundo. Su imponente presencia es clave para que allí suceda un fenómeno único, los ríos voladores. Así como lo oyen, ríos que vuelan más exactamente por la atmósfera. ¿Y esto qué significa? La organización Periodistas por el Planeta nos ayuda a entenderlo con pelos y señales en un artículo publicado por Mongabay y que intentamos sintetizar. Entonces, este fenómeno nace en el Océano Atlántico. Sobre la línea del Ecuador, el sol hace que el mar se evapore y forme nubes cargadas de agua. Esas nubes avanzan hacia el continente gracias a los vientos alisios. Al llegar a la Amazonía, las nubes descargan el agua acumulada, pero la selva es tan abundante y húmeda por la vegetación que las nubes siguen almacenando agua. Así, las lluvias chocan con la cordillera de los Andes y los vientos alisios forman estos ríos atmosféricos que transportan agua y la distribuyen de nuevo en forma de lluvia por todo el continente. Pero hagamos un paréntesis que nos ayude a entenderlo mejor. ¿Recuerdan el episodio sobre ríos, el segundo de esta temporada? En la conversación que tuvimos con la periodista y exploradora colombiana Ángela Posada Swafford, ella nos regaló una bonita descripción de los ríos voladores. El Amazonas es tan grande y tan poderoso que tiene esta característica, y es que llueve de abajo para arriba. Es decir, el Amazonas desprende tanta humedad que esta cosa es un vapor muy fuerte de agua que llega pues allá a las nubes y crea su propio ecosistema allá arriba. Y es literalmente que la selva alimenta al río y el río alimenta la selva. Y llueve de abajo para arriba, y entonces se forman estos ríos atmosféricos de que hablábamos, que son un concepto tan poético y tan impresionante, y que además, si no es por eso, no habría selva.
Entonces este fenómeno único en el que el agua vuela hasta 2 kilómetros de altura es fundamental para la región. ¿Cómo entenderlo mejor? Daniel nos cuenta lo que escuchó del investigador brasileño Antonio Nobre. La primera vez que escuché de él o con él el concepto de ríos voladores, él hacía una pregunta muy interesante. Decía si los ríos en la Amazonía son algo similar al sistema circulatorio de un cuerpo humano. Entonces tenemos las arterias y las venas. Las arterias pueden ser los ríos que conocemos todos. ¿Y dónde están las venas? Decía. Y las venas pueden ser los ríos voladores, ¿no? Un sistema que complementa los ríos que percibimos en la Amazonía con los ríos atmosféricos que están, digamos, a este nivel de la atmósfera. Todo un sistema complejo que sigue nutriendo la región y permitiendo la vida de 3.000 especies de peces de agua dulce, más de 370 tipos de reptiles y 16.000 tipos de árboles. Y es que de todos estos árboles, la Amazonía cuenta con especies clave para la producción de forestales no maderables, como el azaí, el majo o milpesos, la palma real y la castaña, entre otros. Lo interesante de los productos forestales no maderables es que su aprovechamiento se basa en el uso consultivo, es decir, no implica el corte de estos árboles o palmeras, entonces prácticamente lo que se aprovecha son los frutos que caen, en el caso de la castaña, o aquellos frutos que maduran y hay que subir para bajar, por el caso de las palmeras. Productos que representan una oportunidad para las comunidades indígenas y campesinos, tal como nos comparte Daniel, quien trabaja hace 20 años en la Amazonía boliviana y lleva 9 haciendo investigación sobre este tipo de productos. En Brasil, la historia tiene que ver con la grandeza de la Amazonía. En el siglo XX, en los años 60, se inició la creación de una red de carreteras para llegar desde el centro del país a la Amazonía, tal como nos contó Gustavo, que es un apasionado por entender y conocer este territorio. Pero lo que realmente impulsionó la Amazonía como una parte central de la economía de Brasil fue la dictadura militar, porque ellos ya tenían los planes muy bien trazados para abrir grandes zonas de minería. Entonces fue en los años 70 que se descubrió la más grande mina de hierro del mundo, está en la Amazonía, que es Carajás, en el estado de Pará, y que se crió, no me acuerdo exactamente la fecha, pero el gran salto fue en los años 80 con capital japonés. ¿Pero qué pasa cuando llegan proyectos ambiciosos de extracción de recursos como los que nos comparte Gustavo? ¿Esto qué significa para una región estratégica para la vida en la Tierra? ¿Qué otros retos existen para la Amazonía y qué caminos hay para enfrentarlos? Una pausa y volvemos. Hoy tenemos una recomendación para estar al día con las noticias e historias climáticas de la región. Les estamos hablando de Climate Tracker Latinoamérica. Comprometidos con apoyar e incentivar un mejor periodismo climático, en su portal encontramos historias sobre comunidades que luchan por su seguridad energética, proyectos y experiencias sostenibles, así como reportajes con una mirada crítica y completa a los megaproyectos de energías renovables que suceden en la región. Si quieren leer periodismo climático de calidad y quieren estar al tanto de lo que sucede en materia de cambio climático y alternativas sostenibles en la región, vayan a visitar climatetrackerlatam.org. Les dejamos el enlace en la descripción del episodio. La Amazonía, como ya escuchamos, a grandes rasgos es un territorio generoso en vida y recursos, todos limitados y únicos. El tema es que se nos olvida, sobre todo cuando pensamos en aprovechar esas bondades para el desarrollo de proyectos y posibilidades económicas. El gran dilema con el llamado desarrollo es que si bien por un lado representa dinero que generalmente viene de inversión extranjera, por otro lado genera impactos irreversibles sobre los ecosistemas y las comunidades que ahí habitan. A mí me preocupa mucho que las comunidades indígenas aquí en la Amazonía se queden sin territorio. Es algo que me asusta mucho, porque muchas comunidades venden sus tierras a las petroleras, a los mineros, a la gente extraña que viene de otros lugares. Según InfoAmazonía, entre 2018 y 2023 se han perdido cerca de 273.000 kilómetros cuadrados de la selva amazónica, una cifra cercana al tamaño de todo Reino Unido. Todos los planes de construir hidroeléctricas, carreteras, más infraestructura para la Amazonía vienen siempre con los mismos problemas, como acaparamiento de tierras, violencia social, incremento de violencia urbana, ocupación desordenada de ciudades. No voy a decir, es un problema de Lula, porque esto tiene sido la regla en todos los gobiernos.
Se anuncian proyectos, se anuncian plata, capital, se genera conflicto, se genera pobreza, se genera prostitución, se genera destrucción ambiental. Así. La situación es espinosa como nos cuenta Gustavo. El modelo de producción de Brasil se ha extendido a otros países y aunque cada uno tiene sus complejidades geopolíticas, han encontrado varias alternativas para proteger este territorio. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, se ha venido apostando a alternativas productivas sostenibles diferentes a la comercialización de madera, gracias al marco legal, como nos cuenta Daniel. Lo importante en el caso de lo que está ocurriendo en Bolivia es que esta zona en el norte del país tiene una seguridad jurídica sobre el territorio. Es decir, todo lo que es el saneamiento y titulación de la tierra ya se ha definido hace 3 décadas atrás aproximadamente, y eso permite que las reglas de quién es dueño de qué esté bastante establecido. Gran parte de la Amazonía del norte de Bolivia está sobre todo titulada en favor de comunidades campesinas, luego comunidades indígenas, muy poco en el tema de propiedades privadas, hay por supuesto un porcentaje de tierra fiscal disponible. Esa seguridad jurídica sobre el territorio también permite pensar en estas formas de aprovechamiento bajo criterios de sostenibilidad, pero para poder activar cadenas de valor se necesita la existencia de un mercado. A pesar de que esta experiencia puede ser referente y compartida por otros países, se necesita de voluntad política y que otras variables estén alineadas para que estas alternativas productivas sean parte de las iniciativas de conservación. Pero los retos no acaban aquí. Existen otras amenazas latentes para la Amazonía. En la lista están la tala ilegal, la agricultura y la ganadería. Esta última, considerada la responsable del 70% de la pérdida de bosque en la región, según World Rainforest. La Amazonía está tomada de ganado. La más gran producción de ganado hoy en Brasil se da en la Amazonía. Eso no era verdad hace 30 años. Hoy es verdad. La producción de soja, todavía hay mucha mala información acerca de eso. La gente piensa que toda la soja viene de la Amazonía, pero no es verdad. Todavía viene en gran parte del sur, del centro-sur de Brasil. Pero más y más viene de la Amazonía. Sigue creciendo. La verdad, muy pronto va a ser la Amazonía la principal productora de soja del país y no hay cualquier chance de que eso se va a revertir pronto. El asunto tiene muchas ramas porque si bien la Amazonía está llena de productos aprovechables como minerales, plantas medicinales, entre otros que hemos puesto a nuestro servicio, hay una función primordial: la captura o absorción de dióxido de carbono de la atmósfera, una función crucial para regular el clima global y generar humedad en la región. Lo que la ciencia ha puesto en evidencia es que hay indicadores que dan cuenta que la Amazonía brasileña, por ejemplo, está liberando más dióxido de carbono del que absorbe, y esto es como consecuencia de la deforestación. A pesar de que la ciencia ha sido contundente al evidenciar lo que sucede y no haya cambios notorios, sí existen esfuerzos para dar solución a las problemáticas y conservar la Amazonía desde muchos frentes. Comencemos a explorar el tema de la mano de Daniel, Gustavo y Rosana. Daniel, por ejemplo, ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil. Desde ahí ha buscado la manera de generar información que sea útil para conservar y monitorear los bosques, a través de un enfoque tecnológico e innovador. ¿Pero qué sentido tienen los datos en la práctica? La tecnología en el fondo está vinculada con generar información, ¿no? Y uno espera que la información ayude a que las decisiones que se tomen a diferentes escalas en la Amazonía sean decisiones informadas, ¿no? Desde nuestro punto de vista, la tecnología tiene un potencial enorme cuando es capitalizado en los intereses de la gente joven. En el sentido de que la gente joven está muy abierta al uso de la tecnología, este es un mundo globalizado con acceso a aplicaciones y tecnología en general. Cuando los jóvenes y las mujeres campesinas e indígenas usan la tecnología para entender y sobre todo el control de su territorio, para conocer mejor dónde está su bosque, cómo está su bosque, cuáles son los caminos, las estradas, las sendas que ellos utilizan, dónde están los árboles de castaño y palmera que utilizan, dónde están los galpones donde almacenan su producto y por supuesto no deja de ser importante que tengan un control sobre posibles invasiones de externos a sus comunidades. Entonces, la tecnología puesta en el sentido del control del territorio, de gobernanza del territorio, es muy potente. Los datos entonces revelan información fundamental para buscar las mejores rutas de acción y con esto coincide Gustavo. Trabajando como periodista en Brasilia, después de hacer una maestría en política ambiental, se cautivó por los sistemas de monitoreo de la Amazonía desarrollados en Brasil desde los años 80. Siendo editor de OECO, puso el ojo en la Amazonía. Y lo que pasó que aún este tema de datos me interesaba muchísimo y
hemos creado adentro de Ecoin aún una plataforma para visualizar mapas y cifras de deforestación. Y a esta plataforma, fue 2011, 2012, llamamos Infomazonía. Y era básicamente una plataforma digital para descargar datos y era como un apoyo al periodismo de investigación en la Amazonía. Fue un momento muy bueno para crear eso, porque en este mismo momento se surgió un movimiento de periodismo de datos, como catapultó Infomazonía a muchísimo con el tema de tecnología, al punto que nos pareció mejor dividir Ecoin y Infomazonía. Desde 2014, 2015, me puso a crear una organización propia que se llama Infomazonía, que se conformó como una ONG, que tenía como este objetivo, hacer periodismo de investigación en red entre periodistas de la Amazonía. Las redes o conexiones entonces no solo tienen sentido para Gustavo, sino también para Daniel. A lo largo de su amplia trayectoria de trabajo con la Amazonía boliviana, ha aprendido que todo se entrelaza como las lianas de los bejucos místicos que crecen en los bosques amazónicos. Me parece que mientras podamos entender que todo está conectado y darnos también el espacio para poder conocer lo que es la Amazonía, ir a las Amazonías que tenemos en todos nuestros países y entender ese mundo tan distinto, ¿no? Ese mundo cultural, ese mundo donde hay tantas gentes y visiones que están viviendo en este lugar. Pero creo que también lo importante es entender que la Amazonía no sigue siendo un lugar inhóspito, no es un lugar que hay que dominar, no es un lugar que hay que aprovechar, ¿no? Sino es parte de este mosaico que nos interconecta a todos, ¿no? No solamente a nivel de cada país, sino entre países. Y que sí es importante mantenerlo porque finalmente va a depender de eso lo que viene para más adelante. Y aunque suena muy convencional, digamos, pero realmente el futuro está tan cerca y uno se imagina un futuro con Amazonía y sin Amazonía y suena un poco drástico, ¿no? Lo ideal sería que la Amazonía se mantenga y esté ahí y que podamos seguir disfrutando de todo lo que nos da, sus beneficios, esos servicios, ¿no? Sumado a esto, Daniel también cree firmemente en un círculo virtuoso en el que un bosque saludable es un bosque productivo y un bosque productivo es un bosque resiliente al cambio climático. Ahora bien, así como la tecnología, los datos y el trabajo en red tienen sus frutos, hay otras maneras de aportar e incidir en la conservación de este territorio rico y ancestral. Rosana, por ejemplo, en los días de pandemia, encontró un potencial artístico y creativo para compartir. Una canción en su idioma compuesta por Julio César Aguinda de la orquesta Playeros Quichuas la atrajo por su letra poderosa. Y fue así como se animó a cantar para transmitir este mensaje en su comunidad y los alrededores de Napo, la provincia ecuatoriana donde vive. Bueno, una canción que no es mía, que estaba como olvidada, que habla sobre el bosque grande, que dice si matamos a los ríos, si matamos a las aves, si matamos a los animales, ¿qué va a pasar en una generación? ¿Qué va a pasar el otro año? Si todo esto muere, vamos a morir juntos. Entonces es como que es un mensaje súper fuerte en mi idioma y es como que súper reflexivo, que se llama Hatun Sacha, Bosque Grande, que es de una agrupación que es súper, creo que tiene 40 años ya y la hice como a un estilo pop, quichua, cultural así más o menos. Ha sido un éxito total. Por un año creo que estaba en todas partes y esa canción sonaba y sonaba. Y también como que hay muchos jóvenes que también me han seguido este ejemplo y han empezado a cantar con la guitarra, hay chicas, hay chicos que han empezado a hacer el estilo de música que hago y me alegra mucho que desde ahí empezó. Y así como Rosana explorando en su casa encontró poder en su voz, Gustavo descubrió otras perspectivas más allá de los datos. Su interés profundo por la Amazonía lo ha llevado a entender que es necesario incorporar una mirada diferente. Lo que a mí me encanta y que veo que hay mucho para avanzar es incorporar el conocimiento de las comunidades en nuestra visión de los territorios. Y esto es sí un poquito más complejo. Para mí un gran ejemplo es un trabajo que se ha hecho en la frontera entre Brasil y Colombia, entre indígenas que incluso viven en los dos países, Tucano, de Sana, que son en la frontera de esta parte de Vaupés, si no me engaño, ¿no? Entre Brasil y Colombia, de Río Negro, donde ahí hay investigadores indígenas que hace muchos años hacen un monitoreo del cambio climático ahí. Y la manera como hacen es básicamente recolectando datos de su propio conocimiento acerca de la transformación del territorio.
Es decir, describir cómo está el río hoy, cómo está el clima, cuáles son las flores, los frutos, los peces que uno tiene en este momento. Y este simple contacto diario con los recursos, con la naturaleza, permite una granularidad en el conocimiento de la transformación ambiental que ningún científico puede tener. Este proyecto sobre los ciclos anuales de los pueblos indígenas en el río Tiquié fue presentado por la comunidad en la Cumbre de la ONU en 2015. El resultado fue la documentación de este saber ancestral en forma de un calendario cíclico. Su visualización contó con el apoyo de Infoamazonía y está disponible en línea para su consulta. La Amazonía entonces se nos queda corta en palabras por su inmensa extensión. Su diversidad no tiene fronteras y es variada a todo nivel. Desde los animales, plantas y ecosistemas que la componen, hasta las amenazas y posibles soluciones que se siembran a lo largo y ancho de los 9 países donde habita la Amazonía. Quisiéramos decir que estamos a tiempo, sin embargo la realidad es que estamos en un momento de acción urgente. Y aunque la selva nos parezca distante, su cuidado y conservación es fundamental, por más cliché que parezca. Para mí lo que parece, tanto para Brasil cuanto para otros países, es que si no logramos salvar la Amazonía, no vamos a lograr salvar a nosotros mismos. Y salvarnos implica escuchar la vida y esencia de estos territorios. Gracias a todas las voces que nos ayudaron a entender la Amazonía, Daniel Larrea, Rosana Tanguila y Gustavo Faleiros, quien además nos compartió sonidos de la Amazonía brasileña. En el próximo episodio daremos una mirada a la riqueza y diversidad cultural de la Amazonía. El link sobre el proyecto de ciclos anuales de los pueblos indígenas en el río Tiquié se los dejamos en la descripción del episodio, al igual que la canción que nos compartió Rosana. Este episodio fue producido y editado por Natalia Buitrago Rovira y por quien les habla, Mariana Rojas Lacerda. La investigación estuvo a cargo de Laura Forero Triano. El guión fue escrito por Natalia Gómez Gómez. La mezcla y diseños sonoros son de Camilo Rojas Vallejo. La carátula del episodio es de Miguel Sánchez Labrada. Brújula Sonora Podcast. Una producción de Transforma. Para continuar esta conversación, recuerden seguirnos en Instagram, X y Facebook, donde nos encuentran como @transformaglob. Eso es, Transforma GLOB. Nos escuchamos en 3 semanas.